Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues damos la bienvenida al nombre de todo el Senado de la República, quienes nos encontramos acá, la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, y el senador Zoé Robledo, quien junto conmigo estamos trabajando para que el Senado de la República pueda tener las distintas leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres internas, pues gozan de, como dice la Constitución, de todo un proceso que garantice la reinserción social y, por supuesto, para quienes son madres de familia, pues estos derechos, claro que alcancen debidamente a sus hijas y hijos. Porque los centros de reclusión para mujeres, y bueno, antes también tengo que decir que agradecemos mucho que esté acá con nosotros, la siguiente vez que sea ya, al presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, una comisión ordinaria que tiene mucha actividad, que confiamos mucho en lo que están haciendo y por supuesto el trabajo en conferencia tiene que ser una característica de nosotros puestísimos para seguir trabajando con la Cámara de Diputados. Ojalá que la próxima reunión se haya. Bienvenido al senador, señor diputado. El diputado Jesús Valencia. Los centros de reclusión para mujeres, sean exclusivos para mujeres social mixtos, cometen una serie de violaciones a los derechos humanos de las internas, que abarcan desde hacinamiento, castigos de aislamiento y nulas condiciones para que sus hijas e hijos puedan crecer a su lado. Así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe especial sobre el estado que guarda los derechos humanos de las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana 2013, que muestra las condiciones en las que viven las mujeres privadas de su libertad porque están cumpliendo una sanción punitiva por haber cometido un hecho inscrito en delitos inscritos en las leyes penales, pero que además representan el 4.8% de la población encarcelada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destaca en su informe que debido a que las mujeres históricamente son minoría en los centros penitenciarios, afortunadamente, toda la infraestructura, organización y funcionamiento de estas cárceles o prisiones o centros de privación fue creada en torno a los hombres, situación que persiste pese a que desde 1997 al 2013 se incrementó la población femenil, por desgracia, en 175% más. Actualmente, de los 418 centros de reclusión del país, solo 10 son exclusivamente para mujeres. En estos sitios específicos se alojan alrededor de 4.189 internas y en los centros mixtos hay una población de 7.712 internas. Pero el dato quizás más relevante, considerando que no existen las condiciones para su desarrollo dentro de los centros de internamiento, es que hay 377 niñas y niños viviendo con sus madres y 48 mujeres que hoy están embarazadas. A pesar de que durante los últimos años se ha registrado significativamente avances en el sistema penitenciario para intentar mejorar las condiciones de las personas en reclusión, es evidente que existen graves rezagos en el sistema, los cuales impiden el efectivo respeto de los derechos humanos de la población de estos centros de privación de libertad. Y en el caso particularmente de las mujeres, ustedes imaginarán, pues la situación todavía se agrava más, dado que en su mayoría llevan tras de sí una discriminación histórica que conlleva un doble castigo. Esto afecta ineludiblemente a quienes son madres de familia, que dejan a sus hijos afuera, pero las que tienen a sus hijos dentro porque han nacido en la prisión, pues las condiciones son verdaderamente lamentables. Esto se ve reflejado, sin lugar a dudas, en el anuario que la organización Reinserta, que dirige Saskia Niño de Rivera. Es un lugar común encontrar en cada una de sus páginas la situación en la que se encuentran las niñas y los niños. Si ustedes
revisarán en cada una de sus páginas cómo las niñas y los niños se encuentran, en el caso del estudio que ya realizó, que es el Santa Marta Acatitla, que tiene la característica de que las niñas y los niños se encuentran ahí hasta los 6 años, a diferencia de otros centros de privación de libertad donde se quedan hasta los 3, pero también hay una gran discrecionalidad en más de alguno, donde hay autogobierno, donde hay niños mayores de 6 años. Obviamente, que ella explicará, las niñas y los niños están en anonimato, y una forma de juego es que ellos mismos hicieran sus máscaras, no son sus nombres, pero lo interesante del anuario es que presenta a cada niña, a cada niño, además diciendo algo y dibujando algo. Si nosotros hacemos una revisión desde el punto de vista más riguroso de especialistas, psicólogos o pedagogos, nos vamos a encontrar que hay una afectación terrible a estas niñas y a estos niños precisamente por donde están. Y eso hasta ahora ha estado invisibilizado. Estos niños y estas niñas simplemente no existen. Simplemente nadie los ve, simplemente a nadie les importan, ni siquiera a su familia, ni siquiera a su familia. Eso es lo más grave. La sociedad no toma consideración de que una persona, en este caso una mujer, porque no hay un solo padre que tenga o que reclame su derecho a tener a su hijo mientras que está privado de su libertad para asumir su paternidad, siempre son las mujeres. Vamos a encontrar que las mujeres, además de la situación paupérrima en la que se encuentran, esto alcanza a las niñas y los niños. Y se los decimos y se los digo porque conozco cómo viven en Santa Marta, Acatitla. Un pequeño lugar, una plataforma chiquita donde su cama de cemento, y en esa cama chiquita allí mismo tiene acomodado toda la ropita de la niña, del niño, y la criatura duerme con su mamá. Y entonces entra uno y dice, ¿qué es esto? En una pequeña habitación donde está con otras internas que también son madres, la situación es verdaderamente caótica, terrible. La sola convivencia de las niñas y los niños ahí es inadmisible. Por todos lados en que ustedes vean, se afecta sus derechos humanos de esas criaturas. Y ya no digamos de las instalaciones, que no son de ninguna manera apropiadas, aun cuando en el caso de Santa Marta Acatitla hizo un esfuerzo por tener un CND, que más o menos uno lo ve, que están intentando, que puede estar más o menos en condiciones. Si vamos a otros centros de privación de libertad, ni siquiera eso. Entonces, hay una gran cantidad de señalamientos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También hay que decirlo. Este asunto no es nuevo, ha estado visibilizado desde hace mucho tiempo y parece que a las autoridades esto no les importa. Pues a nosotros sí. Por eso es que abrimos las puertas a Saskia, a su organización, a todos ustedes, para que visibilicemos a estas niñas y estos niños y exijamos que sus derechos humanos sean respetados sin ningún tipo de discriminación y, por supuesto, sin ninguna exclusión, en este caso, como lamentablemente sabemos que viven las niñas y los niños en los centros de privación de libertad. ¿Por qué abrimos las puertas? Pues por dos razones. Primero, porque hemos, desde el Senado como Cámara de Origen, a partir de una iniciativa preferente del presidente Peña, legislado una ley en la materia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que hoy está en vigor, que tiene un sistema, el diputado nos va a platicar lo que a él le correspondió, un sistema nacional que tiene especificados todos los derechos. Vamos a hacer una pequeña reforma para visibilizar a estas niñas y estos niños, como la organización de Saskia nos lo ha pedido, y todos estamos comprometidos en ese sentido, pero también porque estamos discutiendo otra ley muy importante que tiene que ver con los reclusorios, con los centros de privación de libertad, que es la ley de ejecución penal, y por supuesto que también ahí estamos dando la pelea para que se visibilicen estas niñas y estos niños, para que tengan todas las condiciones de dignidad que requieren para poder estar ahí, pero sobre todo acotemos con toda responsabilidad cuál es la edad en la que ellos tienen que estar ahí. Hay que entender que para ellos es otro mundo, pero no es el mundo.
Ese es lo más grave, porque llegará un momento en que tienen que salir al mundo. Y esa pequeña circunferencia, burbujita en la que se encontraba de manera paupérrima, de repente va a entrar a otra cosa mariposa, y eso va a ser terrible. Es terrible y es muy lamentable que no nos ocupemos desde ahora de garantizar de manera responsable que la situación de esas niñas y esos niños sea en otras condiciones. De tal manera que por eso hoy presentamos con platillos y bombos, con mucho gusto, la exposición de Saskia y sobre todo la presentación de este anuario para que ustedes vean, lo lean, vean cada uno de sus dibujos, analícenlos, lean cada pensamiento de cada niña y niño para que se den cuenta y puedan entender, obviamente en el anonimato, pero puedan entender qué está pasando por la cabecita de esa niña y de ese niño. Y nosotros tenemos, como adultos y como adultas y como personas que estamos en posiciones de poder, tenemos que obligarnos a hacer nuestro deber, nuestra responsabilidad para cambiar ese estado de cosas que hoy, por desgracia, padecen estas niñas y estos niños. Muchas gracias, Saskia, por tu trabajo. Muchas gracias por motivarnos, por exigirnos que cumplamos, y de veras que estamos y vamos a seguir atendiendo hasta el final todo lo que tú nos estás pidiendo. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias a